le va? Vamos a empezar hoy con una noticia buena y la verdad que habrá que decirlo, en el mundo ambiental no es lo cotidiano, no es lo normal que empecemos con una información o con una buena noticia. Y la verdad que se tomaron su tiempo, pero finalmente salió. Bueno, esto tiene una historia. Hace 8 años y medio el Congreso Nacional sancionó la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Pasaron 8 años y medio, un buen tiempo. Estamos acostumbrados los argentinos a que el tiempo de la justicia y de la reglamentación de algunas leyes sean lentas, demasiado lentas. Y es más, hace 1 año y medio, más o menos, recordando, el gobierno nacional había anunciado que se iba a reglamentar. Igual, dejaron pasar estos casi 18 meses y finalmente llegó. Y esta es la buena noticia. La semana pasada el gobierno nacional reglamentó la Ley de Reparación Histórica a la Agricultura Familiar, que pomposo nombre para decir que ahora la agricultura familiar, la agroecología, tiene un espacio, tiene un presupuesto, tiene una importancia en la política de nuestro país. Costó, pero finalmente salió. Y la verdad, ahora vamos a ver algunas imágenes de lo ocurrido cuando fue reglamentada esta ley. Fue muy raro todo lo que sucedió en ese acto, muy raro por algunas expresiones, porque habrá que tener en cuenta, nosotros siempre los decimos, en algunas cosas no hay grieta. Tanto este gobierno como el gobierno anterior piensan lo mismo en la matriz productiva de nuestro país. Si le preguntás a funcionarios del macrismo o le preguntás a funcionarios del gobierno actual qué piensan sobre la producción agropecuaria, sobre la minería a cielo abierto, sobre vaca muerta o sobre el fracking, van a decir lo mismo. No tienen variantes, no hay grieta en este aspecto. Respetan el mismo modelo en lo que tiene que ver con la agricultura, un modelo agrotecnológico y fumigador que ambos sostuvieron, que ambos apoyaron y que ambos inclusive mantienen. Y sin embargo, teniendo en cuenta esto, muy raro, muy felizmente raro, diría yo, ¿no? Pero muy raro algunas cosas que, por ejemplo, dijo el presidente cuando hizo el acto frente a diferentes representantes de la agricultura familiar y reglamentó esta ley. Por ejemplo, dijo el presidente, la humanidad no está produciendo alimentos sanos, lo que es una gran verdad, pero raro que salga de las palabras de un funcionario de primera línea que suele apoyar el modelo que genera este tipo de alimentos enfermos. Y también dijo que este sector, por el sector de la agricultura familiar, el sector de la agroecología, puede producir alimentos sanos y ecológicos para un enorme mercado del mundo. Lo que también es cierto, hace poco, en un editorial de hace un par de programas atrás, hablábamos justamente sobre esto, el modelo de la agroecología, no solo para el consumo interno, sino también para exportar y para conseguir esos tan ansiados dólares. Varias cosas dijo el presidente, fue un acto muy largo. Vamos a ver un tramo de lo que dijo en ese acto. Estaba seguro que la agricultura familiar es parte de esa nueva economía que llamamos economía popular, que necesita que la sociedad la registre, que necesita que la sociedad la ayude, que necesita que la sociedad la impulse, que necesita que la sociedad la haga crecer. ¿Para qué? Para que los agricultores cosechen, generen alimentos para los argentinos y no tengan que pensar en dejar el lugar donde han nacido para ir a buscar un futuro mejor en otro lado. Bueno, ahí estaba, ¿no? Hablaba de la importancia, del rol importante que tiene este sector o que puede llegar este sector en la economía y en la producción de alimentos sanos. No fue el único, también además del presidente estuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que lo conocemos, tanto de este gobierno como de cuando fue funcionario de la actual vicepresidenta y por aquel entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un funcionario con estrechos lazos y estrechas relaciones con los productores de la agricultura hoy intensiva, de siembra directa y agrotecnológica. Y sin embargo, el mismo Domínguez dijo
y voy a leer textualmente porque es una frase de él, dice: tenemos otro campo que se llevó puestos los árboles, los colegios agropecuarios, los colegios rurales, todo. Raro, ¿no? Que reconozcan que es un modelo que más que lo que produce es lo que destruye y que genera grandes consecuencias en el ambiente y también en la cultura productiva de nuestro país. De todas maneras, el ministro celebró las ganancias récord del modelo agroexportador que dan las cosechas récord de soja, de trigo o de lo que fuera. Y quizás para este programa el anuncio más importante tiene que ver con el presupuesto que se le va a otorgar a esto, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Muchas veces estas leyes salen, pero después no hay apoyo político, no hay apoyo económico. Bueno, parece que va a haber un presupuesto interesante y de hecho ya se empieza a destinar 100 millones de dólares al sector a partir de un préstamo que otorgó el Banco Mundial y que también lo anunció el presidente en el acto. Y hay una mirada que se vuelca hacia lo ecológico, que es muy importante. Y que ahora, como quiero meter a la economía popular en la economía, les digo, hay un mercado enorme en el mundo entero para vender productos ecológicos. ¿Y quiénes pueden producir esos productos ecológicos? La agricultura familiar. Como la agricultura familiar está en manos de sectores débiles de la sociedad argentina, lo que tenemos que hacer es empoderarlos. Empoderarlos es ayudarlos a estar en condiciones de poder crecer. Y le dije, Julián, ¿cuánta plata te dio el Banco Mundial para desarrollar proyectos agropecuarios? Me mostró lo que tenía y le dije, bueno, de acá sacá 100 millones de dólares para la agricultura familiar, para que la agricultura familiar pueda hacerse realidad en la Argentina. Ahí estaba. 100 millones de dólares para empezar. Es muy interesante la medida. Desde acá, beneplácito y aplausos para esta medida. Es importante la normativa. Ojalá haga algo de justicia con un sector que viene siendo olvidado y sin embargo es un sector en nuestra economía cotidiana tan importante. Casi todos los alimentos que se consumen en el país vienen de este sector, porque el otro sector prefiere exportar. Lo que llega a nuestra mesa viene generalmente de la agricultura familiar y sin embargo, solo poseen el 13% de la tierra. En el otro rincón, los grandes pools de producción agropecuaria, el 1% de esas empresas controlan casi el 40% de la tierra cultivada en nuestro país. Bueno, ahí hay que hacer eje, ahí hay que hacer foco, porque por más importante que sea la medida, harán falta otras medidas, y una de ellas tiene que ver con la posesión de la tierra, la necesaria posesión de la tierra. Para este sector que produce alimentos sanos y baratos, crea un mercado de cercanía, porque el producto llega del productor al consumidor. Así que será fundamental que se concrete todo lo estipulado en la ley. Que la ley no sea nada más que, como solemos decir, para la tribuna. Que haya ese relevamiento de tierras fiscales y esas tierras que el Estado no está usando puedan ir a esos pequeños y medianos productores familiares para poder hacer agroecología y hacerla de verdad y con la tranquilidad de ser propietarios de la tierra. Que se haga realidad aquel axioma de la tierra para el que la trabaja. También será importante que se suspendan algunas sentencias de desalojo que tienen algunos campesinos que tienen una espada de Damocles sin saber si se quedarán con la propiedad de la tierra o no, entre tantas otras cosas que hay que cumplir para que esto, además de una ley, sea un beneficio para muchísimos. Insistimos, para ese 13% de productores que llevan casi toda nuestra comida o la comida a nuestra mesa. El primer paso ya se dio, ahora tendremos que velar para que se cumpla la ley y para que una vez más no solo sea un discurso, sino sea una realidad. Así empezamos hoy, con una buena noticia. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo programa, uno más de Onda Verde.
Habrá que velar entonces, ¿no?, para que esta ley realmente se transforme en un hecho cotidiano fundamental para la micro y también para la macroeconomía. Demostraría con hechos concretos, estos que estamos diciendo, que hay otra manera de producir que es posible. Y hablando de otras maneras, ustedes saben que nosotros aquí en el programa nos abrazamos a algunas efemérides ambientales. El miércoles pasado, el 8 de junio, fue el Día Mundial de los Océanos. En todo el mundo se recordó, conmemoramos, nos detuvimos un instante, un momento a pensar qué hacemos para proteger a los océanos en otro momento crucial que tienen los océanos por la contaminación con plástico, porque se quiere hacer, como veíamos la semana pasada, una explotación offshore en los mares argentinos. Bueno, fundamental detenernos a pensar un instante en este día, que fue propuesto allá en 1992, cuando fue esa cumbre tan reconocida, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y donde se empezó ya a pensar y a discutir el rol crucial que tienen los océanos. Como hacemos siempre, nos unimos, adherimos a este Día Mundial de los Océanos con este clip. Nos llamamos el planeta azul porque ellos, nuestros océanos, ocupan más del 70% de la superficie de la Tierra. Dicen que allí comenzó la vida. El planeta Tierra, cuando se formó, tuvo algo fantástico porque estamos ni tan cerca del Sol como para que el agua se haya evaporado, ni tan lejos del Sol como Marte para que el agua se haya congelado. Entonces somos uno de los pocos planetas que tiene agua líquida. Y fueron justamente los primeros seres vivientes, que eran muy simples, los que generaron oxígeno y generaron una atmósfera. El tener agua y tener una atmósfera es hasta ahora único en el universo. No se conoce hasta donde podemos investigar otro planeta que tenga estas características. Si los bosques son los pulmones del planeta, los océanos son el corazón, que bombea agua a todos los rincones de la superficie terrestre y nutre el 80% de la vida en nuestro planeta. Los océanos contienen el 96% de toda el agua del planeta y generan el 50% del oxígeno que respiramos. Regulan el clima y la temperatura del planeta. Son mitigadores del cambio climático, ya que absorben el 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Son el hogar de una variedad increíble de biodiversidad marina. Las cadenas tróficas que sostienen son las que nos proveen de alimentos y son también un tesoro medicinal importante. Cumplen funciones esenciales para el planeta y para nuestra vida en él. Además de alimento, también nos brindan trabajo. Es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en el mundo y el sustento primario de 50 millones de trabajadores de los océanos. Reconocer su valor hizo que en la Cumbre de Río de 1992 se declarara por primera vez el 8 de junio como el Día de los Océanos. Era aquella una oportunidad para que organizaciones no gubernamentales expresaran su punto de vista sobre las importantes contribuciones de los océanos para sostener al planeta azul. En 2008, la preocupación por los océanos había crecido significativamente. Es entonces cuando la Asamblea General de Naciones Unidas resuelve declarar el Día Mundial de los Océanos e implementar la Convención sobre los Derechos del Mar. Acciones que expresan la preocupación sobre los espacios marítimos, el transporte marítimo internacional, la seguridad, la ciencia y la tecnología marina, la diversidad biológica y el desarrollo sostenible. El océano nos conecta, nos sostiene y nos apoya a todos. Sin embargo, su salud está hoy en un punto de inflexión. 11 millones de toneladas métricas de plástico llegan al océano cada año. Un llamado de alerta sobre la basura marina y los efectos adversos de la contaminación por plásticos en el medio ambiente y la salud humana. Los
Los delitos contra la vida silvestre, la depredación, el tráfico, la piratería y el contrabando también tienen como escenario a los océanos. Ello aumenta la complejidad de la gestión y la regulación de estos espacios en función de su protección y restauración. El 90% de las grandes especies marítimas han sido mermadas. El 50% de los arrecifes de coral han sido destruidos. Estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Por esta situación crítica y enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU, el tema del Día Mundial de los Océanos este año es Revitalización, acción colectiva por el océano. The recently issued Second World Ocean Assessment confirmed that many of the benefits that the global ocean provides to humankind are being undermined by our own actions. Our seas are choking with plastic waste, which can be found from the remotest atolls to the deepest ocean trenches. Overfishing is causing an annual loss of almost $90 billion in net benefits, which also heightens the vulnerability of women who are vital to the survival of small-scale fishing businesses. Carbon emissions are driving ocean warming and acidification, destroying biodiversity and causing sea levels rise that threatens heavily inhabited coastlines. More than 3 billion people rely on the ocean for their livelihoods, the vast majority in developing countries. As we strive to recover from COVID-19, let's end our war on nature. This will be critical to achieving the Sustainable Development Goals, keeping within reach the 1.5-degree target of the Paris Agreement, and ensuring the health of our oceans for today's and future generations. La gobernanza de los recursos marinos y la implementación de una economía azul pueden ayudar a crear un nuevo equilibrio con el océano que ya no agote su generosidad, sino que restaure su vitalidad. Un sistema que al mismo tiempo preserve la capacidad de los humanos de hacer uso sostenible de los recursos que el océano nos comparte y proteja su increíble belleza y la biodiversidad de ese mundo natural. Día Mundial de los Océanos, fue el 8 de junio, el día miércoles. Recordamos algo que nos dijo Luisina Bueso, ¿se acuerda? Esa especialista en océanos, es militante de Greenpeace. Cuando le hacíamos las entrevistas nos decía: la humanidad no entiende bien todo lo que nos da el océano. Regula el cambio climático, nos da alimento, sirve para el turismo, bueno, montones de riqueza en su interior que tiene que ver con el ecosistema que tiene y que forma parte fundamental de nuestra vida y nuestra existencia. Bienvenido sea, con ese clip de la producción, reconocer el valor que tiene el Día Mundial de los Océanos y el océano como ente vivo, como derecho que tiene también a su supervivencia permanente a pesar de nuestros ataques, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes muy breves, porque el tiempo no nos deja, de lo que pasó también el domingo pasado en Rosario. Se llevó a cabo la segunda marcha plurinacional de los barbijos y referentes ambientales de todo el país, del norte a sur, del este al oeste, se presentaron en Rosario en un día entero. El sábado fue un juicio simbólico al ecocidio y el domingo marcharon allí asambleas ciudadanas que se oponen a la minería a cielo abierto en la cordillera y en la Patagonia, al fracking también en la Patagonia y en el norte, al modelo agroexportador. Bueno, importante marchas que hubo, que estuvimos viendo recién y que completamos con algunas imágenes de lo que sucedió en Rosario. Bueno, esto ocurrió el fin de semana, allí en Rosario, sábado y domingo, segunda marcha plurinacional de los barbijos, interesantísimo y que vuelve a demostrar
que la gente cuando camina y reclama y lo hace por la calle, hace historia. La verdad que muy importante manifestación que se vivió el fin de semana en el sur de nuestra provincia. Y fuimos caminando, hablando de caminar, llegamos al momento del programa donde se nos prende la primera luz del semáforo. Es la luz roja, es la mala noticia de la semana, por eso voy al encuentro de Juli. ¿Cómo va, Juli? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Y bueno, estuvimos hablando del Día de los Océanos y la luz roja tiene que ver con eso, ¿no? Cada vez más plástico en los cursos de agua. Sí, porque producimos de una manera abrupta y además no hay un trato específico para lo que son los residuos que generamos. Entonces hay una mayor contaminación en mares, ríos y océanos. Diversos estudios demuestran que un gran número de microplásticos se encuentra presente en organismos vivos y aguas residuales e inclusive en agua potable. Se ha encontrado plástico en botellas de agua mineral. La presencia de los microplásticos nos afecta a todos. Los organismos vivos, como nosotros todos, absorbemos estos microplásticos que vienen en agua embotellada o también de red. Lo vimos en más de una oportunidad, la cantidad de especies vivas como peces y tortugas que hasta pagan con su vida. La presencia de plástico que la confunden con alimento. Y esto que decía Julio recién, ¿no? Que es una barbaridad. Uno a veces, algunos deciden comprar el agua mineral porque es más saludable y ya viene con microplástico. Bueno, evidentemente tenemos que, como decimos siempre, parar también con no solo el modelo de producción, sino también con nuestra irresponsabilidad en desechar estos recursos al agua. Día del Océano, lo recordábamos, y la luz roja habla de lo mal que le estamos haciendo. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos. El 15 y 16 de junio se realizará en Córdoba la segunda Cumbre Mundial de Economía Circular. El evento se realizará en el complejo ferial de la ciudad de Córdoba. Contará con disertantes internacionales y una feria para la exposición de proyectos y productos de empresas, cooperativas, instituciones y emprendedores. Informes en www.cordoba.gov.ar. Inscripciones en cumbremundialdeeconomiacircular.com.ar/usuarios. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojimenez.tour.ar. Volvimos con Onda Verde, el único magazine verde de la televisión regional. Segundo bloque del programa. Si sos de aquellos o aquellas televidentes que nos siguen habitualmente, cotidianamente, en nuestras 3 salidas al aire, recordarás que hace un tiempo hicimos un informe profundo, extenso, sobre el trigo HB4. No es la única vez, ya hablamos otras veces sobre este tema, hablamos inclusive con algunos integrantes del colectivo Trigo Limpio, ese colectivo de científicos que expresaron su rechazo, y dijimos por qué no, ¿no? No vamos a repetir todo porque hace poco tiempo planteamos este programa y, como decimos siempre, los 8 años de Onda Verde están colgados en nuestro canal de YouTube y podés entrar y ver si querés cuando hicimos ese programa. Pero recordemos algunas cosas que dijimos en aquella oportunidad y que viene bien para la entrevista que en minutos vamos a tener. Estamos hablando de un nuevo evento transgénico, el primero criollo, el primero nuestro, el primero hecho en la Argentina. Es el primer trigo transgénico en el mundo, que se hace porque se dice que será resistente a la sequía. Y acá nos detenemos un minuto, muy loco esto, ¿no? El mismo modelo productivo que genera la crisis climática ahora inventa un trigo para poder sobrevivir a esa crisis climática que generó este modelo.
Pero además, y acá me detengo también porque esto no se dice cuando se habla de las bondades o supuestas bondades de este trigo, no se dice que además de resistente a la sequía, también es resistente a un componente químico para ser fumigado, conocido como el glufosinato de amonio, que el queridísimo doctor Carrasco ya había dicho hace muchos años atrás que se venía y que sería 15 veces más tóxico que el glifosato, que recordemos, según la Organización Mundial de la Salud, es potencialmente cancerígeno. Y lo más preocupante de todo es que este producto, el trigo, forma parte de nuestra dieta alimentaria. A diferencia de otros productos que generalmente son igual de perversos, pero que se exportan para darle de comer a las aves de corral, para hacer biocombustible, para el ganado porcino, este trigo es el que puede terminar en pan, fideo, galletitas. O sea, nuestra dieta está muy vinculada con las harinas y obviamente entonces con el trigo. Por eso la preocupación, ¿no?, de un alimento absolutamente perjudicial para la salud que pueda llegar a nuestra mesa. En muchos lugares se está planteando el no al trigo transgénico. Vamos a ver antes de la entrevista un pequeño video que resume un poco de por qué no al trigo transgénico. Con nuestro pan no, con nuestro pan no, decía en el final del video. Y hay, la verdad, que no aparecen en los grandes medios, pero hay diferentes sectores, productores, científicos, campesinos, que están alertando sobre esto y que además están preocupados porque podría infectar o contaminar a aquel productor que dice, no, yo no quiero producir trigo transgénico, quiero otro trigo, pero podría ser contaminado por la deriva del viento. Una de las voces que se ha levantado y que la verdad que ha sido muy didáctico y muy interesante, lo hemos seguido fundamentalmente por Twitter, es la de Agustín Castro Volpe, que es un productor agroecológico. Él es de Varadero, o él vive actualmente en Varadero, es cofundador de Cultivando Sur, es licenciado en Economía, tiene una diplomatura internacional en Agricultura Orgánica, Permacultura, Cromatografía y Microbiología de Suelos, y le agradecemos muchísimo que nos ayude a pensar juntos un par de minutos. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por la invitación al programa. No, gracias a vos por sumarte y si podés, en tiempos televisivos, resumirnos todo esto que fuiste publicando en tus redes, fundamentalmente en Twitter, que has tenido una fuerte oposición sobre el trigo transgénico. ¿Por qué no al trigo transgénico, Agustín? Bueno, principalmente la problemática del trigo transgénico es sumar un nuevo cultivo más a la cartera del agronegocio transgénico, ¿no? O sea, hoy el cultivo venía siendo un cultivo que no se le aplicaba herbicidas directamente, sí con un periodo de carencia previamente y posterior. Teniendo en cuenta que venimos de un crecimiento de más del 1.300% de cantidades de agroquímicos aplicados en el territorio, un nuevo cultivo transgénico implicaría aumentar todavía más esa aplicación. Y más allá de la problemática de los químicos y de los venenos que se están aplicando en el campo, mi principal oposición está vinculada al orden y a la dirección que está tomando el desarrollo productivo del campo, ¿no? Hoy el campo se está como direccionando cada vez más, a partir desde el 96 con el ingreso de la primera soja transgénica, hacia un modelo industrial de
alta dependencia de insumos petroquímicos, ¿no? Y como vemos hoy, que en la actualidad los precios del petróleo se han ido por las nubes, el fertilizante ha llegado a un nivel nunca alcanzado en el precio, ha llevado a que el costo también productivo se haya ido por las nubes y que los productores también se encuentren en una situación financiera muy desagradable. O sea, para ponerte en números muy, muy básicos, alrededor del 90, creo, el costo de producir trigo era aproximadamente $100 la hectárea, ¿sí? En el 2010, 2015, eso aumentó a $400 la hectárea, con una mínima variación en el rendimiento por kilo, ¿no? Estamos hablando de, se cuadruplicó el precio de producir una hectárea. Y hoy, en la actualidad, con los nuevos precios, estamos hablando de $900 la hectárea, ¿sí? $900 la hectárea. Y un productor que produce aproximadamente 400 hectáreas está implicando un desembolso de casi $500,000. Esto sin siquiera considerar el alquiler del campo. Entonces, además de la cantidad de venenos que se está aplicando, se está llevando a una concentración del mercado en el productivo, porque ¿quién tiene $500,000 en Argentina para invertir con las consecuencias climáticas que están habiendo por el propio modelo, ¿no? Entonces, a lo que vamos desde la agroecología es invitar a los productores a que se acerquen a conocer este paradigma y que se animen a la transición, porque esa transición implica disminuir esos costos, ir dejando la urea, ir dejando los otros fertilizantes potásicos, fosfóricos, para empezar a incorporar microorganismos, materia orgánica y nutrientes que se quelatizan en procesos fermentables muy simples en el campo y mismo con insumos del propio campo. Entonces, la perspectiva que estamos tratando de dar es generar un campo soberano que produzca con insumos propios, que no estén dolarizados y que ayude a sacar a la economía argentina de este vaivén de precios horrible, que el que más se ve perjudicado es el consumidor, porque no solo se envenena, sino que paga un precio enorme por un producto que no tiene los nutrientes que tenía como hace 30 años. Por lo que vos decías, y apelo a tu conocimiento como licenciado en economía, esto, lejos de generar entonces un equilibrio en la balanza de precios, puede llegar a traer más inestabilidad en los precios. Desde ya. Hablemos que el año pasado se importó el 67% de la urea en Argentina, ¿no? Digo, como que sí tenemos pequeña producción de urea en Bahía Blanca, con un par de producción local que vienen de subsidiarias de YPF y demás, pero, a ver, de vuelta, con los niveles de precios hoy que hay de los fertilizantes y con el nivel de endeudamiento que hay de los productores que ya vienen perdiendo por sequías y problemas del propio modelo en el que están de rehenes, lamentablemente, digo, hoy se está viendo muy complicada mismo la siembra de trigo con estos precios, digo, porque más allá de que los precios hayan crecido hoy para pagar los fertilizantes, el productor tiene que producir más del 50% más que el año anterior para poder pagar los fertilizantes. Claro. Entonces, digo, ¿cómo se dan esos rendimientos? Y bueno, con alternativas como esta semilla no creo, porque el rendimiento está siendo casi igual y los precios de la semilla no van a ser económicos. Obviamente que en este primer periodo Bioceres está dando a tasa subsidiada y está dando préstamos para que se animen a producir con esta semilla, pero igual yo creo que la mejor alternativa que tiene el productor es crear su propia semilla adaptada a su propio suelo, su propio clima, y recuperar la fertilidad natural de su suelo que permita que esa semilla explote su máximo potencial. Coincido 100% con vos, pero necesito preguntarte lo que seguramente desde el otro lado, opuesto a tu modelo de producción, están diciendo. Y hay dos cosas acá. Primero te van a decir, bueno, pero el trigo transgénico da mayor rinde que el trigo agroecológico. Y segundo, el trigo agroecológico no le da de comer al mundo y hay muchos hambrientos. ¿Ambas respuestas cuáles son? Y mira, la primera respuesta, que es la que siempre le doy a la gente con la que discuto, que tuve la suerte de discutir mucho en el proceso de discusión en Varadero que dimos para tratar de regular los agroquímicos con muchos referentes del agronegocio, estuvimos discutiendo más que nada en trigo además, y principalmente lo que tengo para decir ahí es que el rendimiento en kilos puede ser levemente menor en los primeros años de la agroecología, porque nosotros venimos de suelos desgastados, compactados y totalmente muertos en materia biológica. Entonces, después del proceso ese de transición, donde se logra recuperar la fertilidad natural y además haces una incorporación grande de materia orgánica, insumos y nutrientes de origen
natural, como te dije antes, que pueden salir de tu propia chacra, llegás al rendimiento en kilos. Pero en ese principio de transición, que son los primeros 3-4 años de regeneración, seguramente el rendimiento en kilos sea menor. Pero como vos venís en esos primeros años dejando de usar urea y otros fertilizantes, el amoníaco que va con la urea y otros fertilizantes y herbicidas, como dejás de aplicar porque vos querés regenerar con la agricultura ahora, el rendimiento monetario termina siendo igual, porque como te digo, bajás el costo productivo y bajás también un poco el rendimiento en kilos. Entonces, generás un margen igual o mayor que el agronegocio, que el modelo convencional, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación del mundo, a lo que voy yo, si te tengo que retrucar hoy esa respuesta, te digo, mira, creo que no están produciendo por alimentar al mundo, sino que están produciendo para generar un negocio, ¿no? Porque digo, lo vimos acá en Argentina, se disparó el precio del trigo y las molineras cerraron y estamos con 50% de pobreza en el país, que produce millones de toneladas de trigo, de soja, de maíz, y al principal aumento de precios lo mandan todo al mercado interno y los salarios no aumentan y la gente se muere de hambre, y acá no le interesa que la gente tenga hambre. Acá al productor le interesa que le rinda el campo, que le rinda cualquier metro cuadrado, por eso sacan cualquier árbol para aumentar la superficie, pero no creo que haya un interés de alimentar al mundo. Sí sé que es la principal argumento, pero bueno, o sea, si realmente hubiera un interés, creo que el mundo estaría mejor, y la verdad que lo que vemos es un gran colapso climático y alimenticio que está por llegar. Agustín, fue un placer escucharte, que nos ayudes a pensar juntos, y sacamos como conclusión esto, ¿no? La importancia de, en este proceso, ir apostando. Hablábamos hace un tiempo con Miriam Gorban, hablamos más de una oportunidad con ella, o con Marco Filardi, nos decían lo mismo. No podemos cambiar de la noche a la mañana la agroecología, pero en algún momento hay que empezar a esa transición que seguramente nos va a dar, no solo económicamente va a ser mejor, sino que además es mucho más saludable con el ambiente y para cada uno de nosotros. Así que te agradecemos este tiempo, no será la única vez que vamos a hablar, ya volveremos a molestarte otra vez. Un abrazo enorme a la distancia. Bueno, muchas gracias, Ricardo, ahí, y para lo que necesiten, acá estamos siempre presentes. Gracias, Agustín, abrazo grande. Agustín Castro Volpe es este productor agroecológico, licenciado en economía, que con datos concretos, ¿no? Desde lo económico y también desde lo ambiental, te dice para qué apostar a este nuevo evento transgénico que no nos favorece y que ya sabemos a los muy poquitos que favorecen, y lo mal que hace en todo nuestro entorno. Y como hacemos siempre, le ofrecemos la posibilidad de seguir pensando, seguir charlando, seguir buscando material para seguir hablando del tema. Y encontramos una producción muy interesante, muy bien hecha, estéticamente es muy linda, pero además el contenido es muy bueno, que está llevando a cabo Canal Encuentro y que se llama Autosustentables. Es una serie, lo que le vamos a ofrecer ahora es un tramo de un programa donde hicieron entrevistas a ingenieros agrónomos, a biólogos, a productores agroecológicos como Agustín, que practican este cultivo agroecológico y que además demuestran sus beneficios. Vemos un tramo de Autosustentables. Tenemos que trabajar para salvar esta civilización, querido hermano. La transición ya empezó. Esto es tuyo también. Autosustentable se llama, lo dan por Canal Encuentro, pero se encuentra en el canal de YouTube. La verdad que muy interesante todo el capítulo que tiene que ver con agroecología. Se nos prende la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, por eso me voy a esta parte del estudio donde está Julia esperando, para hablarnos de un proyecto, por eso aparece en la luz amarilla. Por ahora es un proyecto, ojalá sea realidad, que propone nuevos parques nacionales. Sí, porque tiene dictamen positivo la creación de 2 nuevos parques protegidos y la ampliación del Parque Nacional que se encuentra en Entre Ríos, el Predelta. Los otros 2 se encuentran en Mar Chiquita, ese se llama Ancenusa, y el otro se llama Islote Lobos y se encuentra en Río Negro.
En el caso de Islote Lobos, se trata de un parque con una superficie de casi 20.000 hectáreas que cobija una rica biodiversidad. Por su parte, la reserva Ancenusa, que se encuentra en Córdoba, es la reserva más grande de toda Sudamérica, de agua salada. Y es la quinta en el mundo. Imaginémonos con estos datos la cantidad de biodiversidad que hay en humedales. Sí, estuvimos en Ancenusa hace un tiempo, lo que se conoce como Mar Chiquita, ¿no? Estuvimos en Ancenusa, la verdad que es una laguna impresionante. Solo en Ancenusa habitan 5 tipos de flamenco, sobre 7 u 8, no recuerdo, que hay en el mundo. Y además tiene, como bien decía Juli, una riqueza y una biodiversidad en humedales impresionante. Para que sea parque nacional, la provincia de Córdoba tuvo que ceder ese espacio al Estado Nacional, ya lo hizo y en breve será un nuevo parque nacional. Esto nos trae más laburo, pero nosotros tenemos en los recomendados naturales, vamos visitando los parques nacionales, así que ahora tenemos uno más para traer. Buenísimo proyecto, ojalá se transforme en realidad. Todo dice que sí, ya tiene dictamen favorable, como bien decía Juli, y en breve seguramente será ley y será parque nacional. Así que es un buen proyecto y puede llegar a ser una buena noticia. No se vaya, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa de hoy. Comenzamos con una muy buena noticia. Se prende la luz verde y tiene que ver con que están convocando a voluntarios para reforestar aquellas partes de las Patagonias que sufrieron los incendios forestales. Es así, ¿no? Es así. La organización Reforestar, que busca voluntarios, estuvo ya plantando la semana pasada. Y esto es muy importante porque esa zona había quedado casi destruida por el fuego. Exactamente. Se plantaron cipreses y coligües en los parques nacionales Los Alerces y en Lago Puelo, para reemplazar las especies que murieron por el fuego. Que algunas, en particular estas, les cuesta un poco más que al resto volver a brotar. La idea, obviamente, de todo esto es poder abarcar la mayor cantidad posible de todo lo que el fuego quemó. Claro, porque eran zonas riquísimas en árboles, que recuerdan, ¿no? Aquí pasamos algunas imágenes, estuvimos hablando con gente de ese lugar y las zonas quedaron casi desérticas. Muchos de esos eran árboles centenarios, así que reforestar, vamos a tener que esperar varios años para volver a tener lo que tuvimos, pero por algo se empieza y por eso con buen tino Juli lo pone a esta información en la buena noticia de la semana, en la luz verde del semáforo. Gracias, Juli, y nos quedamos aquí para presentarte nuestro recomendado natural de hoy. Vamos a seguir viendo parques naturales, parques nacionales, estas reservas naturales, así se dice, y nos quedamos en la Patagonia, ya que Juli nos trajo esta buena noticia. Nos vamos a ese lugar imponente, ese lugar maravilloso que es el glaciar Perito Moreno. El glaciar Perito Moreno, 1 Perito Moreno.
el glaciar Perito Moreno fue considerado como la 8ª maravilla del mundo. Sus grandes desprendimientos de hielos hacen que cada año miles de turistas observen su exquisita belleza. El glaciar Perito Moreno está ubicado en la provincia de Santa Cruz, en la región patagónica de nuestro país, frente a la península de Magallanes, a unos 80 kilómetros de Villa El Calafate. Este glaciar se origina en el campo de hielo patagónico sur. En su descenso alcanza el brazo sur del lago argentino, con un frente de 5 kilómetros de ancho y una dimensión mayor a 200 kilómetros. Forma una represa con las aguas del brazo rico de ese lago, lo que genera un desnivel de unos 30 metros, ocasionado por la presión de esta masa líquida. Por esta acción estrictamente natural, se producen filtraciones en el hielo, que crea así una bóveda de más de 50 metros de altura. Cuando el derrumbe de esta bóveda se produce, se puede presenciar un espectáculo natural sin precedentes. Es uno de los paisajes más emocionantes que el sur de nuestro país puede ofrecerte. Con la producción de Indiana Di Meola, de Fabio Galizzi y la inconfundible y bellísima voz de nuestra locutora Yeli Bonancea, hicimos una recorrida irrespetuosa, pero necesaria por este lugar, un parque nacional para preservarlo, pero además un parque nacional tan bello como es ese glaciar Perito Moreno. Y si queremos seguir pensando, si queremos seguir charlando sobre este bellísimo rincón que tiene nuestro país, hoy te sugerimos una película que fue gestada por el Senado Nacional. Sí, fue producida, bancada por el Senado de la Nación y que recrea, es muy interesante, pero muy interesante. Los invito de verdad a verlo porque está recreando los viajes que hizo el Perito Moreno antes de descubrir estas zonas y de promover que sean parques nacionales. Vas a conocer historias, vas a poder ver unos paisajes fabulosos, basada en una idea del productor Federico Pinedo. Es un documental bellísimo para ver. Se llama Perito Moreno, viaje a la Patagonia Austral, dura 38 minutos. Te ofrecemos un tramo que ojalá te invite luego a poder entrar en las redes sociales y verlos. En 1877, el mapa del país era muy distinto del actual. Solo una fracción estaba ocupado, las fronteras sin delimitar y gran parte del territorio era disputado por los países vecinos. El río Santa Cruz se convirtió en un objetivo clave. Para explorarlo, se eligió a un joven de 24 años, Francisco Pascasio Moreno. En su viaje, además de internarse en un territorio inexplorado, con el peligro de ser tomado prisionero por tribus indígenas o por una partida de soldados chilenos, Moreno debía hacer mapas, nombrar lugares, describir regiones y hacer observaciones científicas. Aquel viaje quedó inmortalizado en este libro y cambió la historia patagónica. Perito Moreno, viaje a la Patagonia Austral, por el canal de YouTube, se puede encontrar así y la verdad que es muy, pero muy recomendable para verlo. Y nos estamos yendo, nos vamos como siempre con un tema musical. Hoy hablamos de los océanos, estuvimos viendo el Perito Moreno, bueno, estamos hablando de los mares, de la riqueza de los mares, y alguien duda que una de esas riquezas son las ballenas. Esto también es fabuloso, lo que hizo Lucas Cervetti. En realidad es un trabajo que hizo para una campaña realizada por el Instituto de Conservación de Ballenas, que busca concientizar los problemas que atraviesan las ballenas. Problemas porque, bueno, consumen plástico, lo que decía Julio en La Luz Roja, porque muchas veces son productos de las cazas furtivas llevadas a cabo por grandes pesqueros, sobre todo japoneses, y algunos de ellos inclusive en peligro de extinción. Bueno, Lucas Cervetti grabó el canto de las ballenas cantan, y vestido de buzo grabó los cantos de las ballenas y con otro músico, con Juan Ignacio Ferreras, tocaron junto a ellas. Bueno, una manera de despedirnos hoy, de poder ver la riqueza de los océanos,
sugerencia, consejo, cierre los ojos por un instante, imagínese en el océano y escuche esta música que realmente es bellísima. Con esta idea nos despedimos. Si le parece bien, si le pareció útil, como siempre lo invitamos a encontrarnos dentro de 7 días en un nuevo programa de Onda Verde. Será hasta entonces. Gracias por todo.